Buenos días, mis amados. Estoy nuevamente aquí con ustedes. Soy Lilia Mercedes Guevara Hidalgo y otra vez estoy con la terminación de mi debate. ¿Deben o no deben los cristianos celebrar el Shabbat? No sé qué pasa, queridos hermanos, pero cuando yo empecé a hablar sobre este tema, nunca, les prometo que nunca imaginé que se iba a prolongar tanto, que iban a pasar tantas cosas para que yo no pudiera hablar en una sola corrida, se podría decir. Y nunca yo planeé que tenía que hablar en una, dos, tres partes, así a Yo Soy le ha placido, no sé por qué, porque la primera vez se me acabó la memoria, no mi memoria, la memoria del celular, y tuve que ir a comprar y no la encontraba. Ya ayer cuando hice la segunda parte quise dar por terminado todo, pero otra vez se agotó la capacidad, ahora no de la memoria, sino del tiempo que me da el video para yo grabar y hablé creo más de una hora y se agotó. Y me quedé otra vez con la palabra en la boca, contenta de seguirles enseñando a ustedes y no pude. Por eso estoy nuevamente con ustedes este día, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a continuar con la última parte donde me quedé. Yo les decía ayer que a mí me impactó la conversación del Señor Jesucristo con la samaritana, porque me parecía y creo que es así, que es para todas las épocas, que en todas las épocas ha habido personas verdaderas, creyentes que son fieles, que están preocupados dónde debemos ir a adorar, porque se dicen tantas cosas que uno ya a veces no sabe ni qué hacer, ni a dónde ir, a quién recurrir. A veces uno piensa que está errado, que está en la razón, bueno, tantas locuras. Y a mí me impactó porque el grito de la samaritana, les decía ayer, es el grito de toda la humanidad. El grito mío preguntándole al Señor, ¿a dónde debo asistir yo a orar? Si en esta época, si tengo que ir donde los testigos de Jehová, si tal vez tengo que ir donde los mormones, donde los evangélicos, tengo que ir a la iglesia católica, tengo que recurrir a las iglesias a las doctrinas del Islam, donde mismo yo debo adorar para acercarme al Padre. Entonces ese es el grito desesperado de la humanidad que aún está en este día y la samaritana, pues aprovechándose que estaba el Mesías, el profeta ahí, eh, le hace ese interrogante, por favor, Señor, dime dónde debemos adorar, porque mis padres adoran en el monte, porque yo soy samaritana, pero vosotros los judíos dicen que debemos adorar en el templo porque la salvación viene de los judíos. Y la samaritana expectante se queda escuchando la respuesta. Ella, me imagino, que como yo o como cualquier persona normal pudo haber pensado que ya son dos cosas, o el monte o Jerusalén, el templo de Salomón. Entonces una de las dos cosas tenía que hacer, por descarte, ¿verdad? Como yo, en esta época yo decía, pues si no es la mormona, puede ser la testigo de Jehová, la adventista, pero uno no alcanza a comprender, y quién mejor que el Señor Jesucristo que nos conteste esta gran incógnita que hay en todas las épocas que ha habido. Y la samaritana se queda, me imagino, con su corazón en la boca, gozosa de que va a escuchar la verdad de un profeta verdadero. Y de hecho el Señor Jesucristo le responde, a pesar que la Biblia dice que Él no trata con mujeres, ¿ah? Porque la mujer representa a la iglesia. Y sabemos todo que el Señor, porque así le plació a Él, a su padre, a Yahvé, le plació que su primera creación fuera el hombre. Entonces el hombre es el que tiene directamente la imagen de Dios, y además el hombre no fue el engañado, él no fue el que transcurrió en transgresión, sino la mujer, ¿ya? Entonces por eso el Señor Jesucristo, entiendo que no trate con mujeres, pero una vez que él murió,
Gracias a su muerte que Él venció en la cruz, ahora sí ya no hay varón ni mujer en el Señor Jesucristo, porque Él venció al mundo, venció todos los estigmas, los dogmas, las doctrinas. Él venció al machismo, al feminismo, pese que todavía no estaba dicha en esa época así, con estas palabras, machismo y feminismo, pero me imagino que tiene que haber habido y superiormente, porque siempre ahí la palabra del hombre era el que valía, y sigue valiendo en todas las épocas. Desgraciadamente este mundo es para hombres y es de hombres, así le ha placido al Señor. Entonces, pues, el Señor, gracias a Él, les decía, desde en su muerte, su sacrificio inmenso en la cruz, ya no hay varón ni mujer, ya no hay excita, ya no hay esclavo. Todos somos libres en el Señor, todos valemos lo mismo cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos simplemente miembros de su iglesia, piedrecitas nuevas, brillantes, que Él nos va moldeando para hacernos a la igualdad de la roca, de la piedra angular que rechazaron los edificadores. Entonces, la respuesta preciosa que le dio el Señor Jesucristo, que tenemos que pedirle al Padre que nos enseñe a comprender, así como me hizo comprender a mí qué significa, es esta. Le dijo, mujer, créeme, quiere decir que él es verdadero, que Él es fiel, que Él no miente, créeme. Es la única persona que puede decir créeme, y uno le cree, porque Él no es mentiroso. Que todo hombre sea mentiroso, pero no el Señor, que Él sea veraz. Créeme, mujer, que la hora viene, hablando del futuro, de nuestras épocas. La hora viene y se acercó a la misma época de ella diciéndole, la hora es. O sea, desde ese momento ya se empezaba a tener la adoración verdadera del templo verdadero que es Jesucristo. La hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no a Jesús, no le estaba diciendo a Él mismo, sino al Padre, porque Él es Hijo y el Padre es superior al Hijo. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque mi Padre tales adoradores busca, porque Él es espíritu. Y el espíritu no está encerrado en una Sucot. Por eso nuestro Dios habló por medio de los profetas diciendo, ¿a cuál de las 12 tribus de Israel les dije yo alguna vez que me hicieran casa? Dígamelo. A ninguna tribu le dije. A nadie. Cuando David le quiso hacer casa a Dios fue porque él pensaba que como él estaba entre cortinas en un gran castillo, todo rico, poderoso, que lo había hecho el Señor por la misericordia de él, creyó que tal vez el padre era un huerfanito, pobrecito, que no tenía casa. Y dice, le voy a hacer casa a mi Dios Todopoderoso. Cuando el profeta dijo que el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me van a edificar ustedes? Si en los cielos de los cielos no me pueden contener, ¿cómo van a hacer una casa tan grande para contenerme a mí? Sin embargo, David, él creyó hacer eso de todo su corazón, ¿verdad? Por eso el Señor se la aceptó, pero le dijo, no de ti, sino de tu hijo Salomón. Eso creemos nosotros, las mentes humanas, las mentes que torcemos las escrituras, porque como dijo el apóstol Pedro, mi amado hermano Pablo dijo tantas cosas difíciles de entender, de lo cual se aprovechan los inconstantes, los mentirosos, para seducir y para engañar al pueblo y cambiar las escrituras. Porque cuando Dios le dijo por medio del profeta Natán a David que se lo iba a aceptar de un hijo de su retoño, un hijo de sus entrañas, David creyó que Dios le iba a aceptar el templo por medio de su hijo Salomón. Pero Dios le dio unas claves que le dijo, este hijo que me va a levantar casa, dice, su reino va a ser eterno y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Y qué pasa? Que vemos que el reino de Salomón
fracasó, no fue eterno, ya no está. ¿Dónde está el reino de Salomón? ¿Dónde está Salomón? Ya no está. Sin embargo, el reino del Señor Jesucristo persiste por siempre y para siempre. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás tú eres mi hijo? Solamente se lo dijo al Señor Jesucristo. Entonces podemos confiar que el Hijo es la imagen del Padre, y cuando Él dice créeme, es porque es verdad, es porque el Padre está hablando por boca de Él. Y dijo, créeme mujer que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque mi Padre tales adoradores busca. Allí está respondida esa gran incógnita, hermano. No hay para qué empezar a escribir tantas cosas, a deliberar a qué iglesia debo ir. Mira, yo quiero decirte una cosa. Si tú eres de esas personas que necesitas tener un templo físico para adorar a Dios, anda, entra a tu templo físico que Jehová te lo ha permitido, pero como una concesión, escucha bien, no como un mandato, porque en las escrituras está escrito, que lo dijo Darío, cuando una persona no quiere ir a un templo, no es que se oponga al templo verdadero que es Jesucristo, sino que se opone en su pensamiento al templo físico terrenal. Porque ya lo dijo Darío, colgarán en el madero al que se oponga al templo. Y el único que fue colgado del madero es el Señor Jesucristo, y Él se opuso al templo de Salomón. En 3 días lo destruyo y en 3 días construyo este templo, mi propio templo, ¿verdad? Entonces, el primero que se opuso al templo terrenal fue el Señor Jesucristo. Sin embargo, Dios, como sabe que nosotros los hombres somos inconstantes, perezosos, que para adorar a Dios tenemos que ser vistos por los hombres, que tenemos que ir a una iglesia para que nos vean cantar bonito, para que nos vean hablar bonito, para que nos vean que discernimos bien. Siempre necesitamos de otras personas para que nos vean, porque somos incapaces en secreto de cantarle al Señor, de orarle al Señor, de predicar al Señor en secreto cuando nadie nos escuche, como el profeta mudo. Entonces, por eso el Señor nos hizo la concesión que vayamos. Para la persona que quiere tener un templo físico, le dio la concesión, vaya, que no peca. Pero eso sí, el apóstol Pablo nos dijo que el hombre tiene libre albedrío para elegir sus cadenas. Y dijo también que hagamos lo posible por libertarnos de esos grilletes, de esas cadenas. Y volvamos a lo antiguo, que es cuando Abraham adoró a Dios en espíritu y en verdad, que prácticamente sin conocerlo lo escuchó, fue atento a su voz, y por esa fe nos fue contado por justicia a toda la humanidad. Él andaba y oraba, miraba al cielo, y como dijo el Señor Jesucristo, tú cuando quieras orar, no seas como los hipócritas, los fariseos, que quieren orar en las plazas públicas para ser vistos por los hombres, y ensanchan su filacteria, su fleco de sus mantos, y demudan su semblante para que los vean que han ayunado, que son buenos, que son santos. No, tú cuando quieras orarle a mi Padre, entra en tu cuarto, en tu cuartito de tu casa, cierra la puerta y ora en secreto, que mi Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces ese es el pueblo que está buscando el Señor. Un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. Yo no estoy en contra de las congregaciones. ¿Quién soy yo para oponerme al amo? Yo simplemente soy una criada, pero digo lo que Dios me ha puesto en mi corazón. Lo que creo, porque maldito el hombre que diga Jehová me habló y no se cumpla. Entonces esto tómelo como algo personal, pero eso sí, de una persona que considera que si ustedes son de Cristo, que si ustedes tienen la mente de Cristo, yo también la tengo, y entonces tengo todo el poder y la facultad de discernir abiertamente de estas cosas profundas de Dios. Que si estoy equivocada, eso es otra cosa, pero yo creo que es la verdad, que es mi verdad. Si estoy equivocada, eso sí les digo, mis queridos hermanos, en ningún momento estoy hablando por oro, plata, por contienda, por envidia.
Estoy hablando de buena voluntad porque todo, escúchame bien, todo lo que he dicho considero que es la verdad. Así mi mente está comprendiendo. No es por plata ni por oro que estoy hablando. No me está diciendo ninguna iglesia que hable. Miren mis oídos, mis orejas, que no tengo ningún apuntador. Nadie me está guiando, no tengo anotaciones, no tengo nada. Estoy hablando y hablando de mi corazón. Ahora bien, si yo estuviera equivocada, que no lo creo, mi obra será destruida cuando el Señor venga. Pero yo seré salva aún como por fuego, porque yo no hablé por oro, por plata, ni por contienda, ni por envidia. Hablé porque necesito hablar, porque estoy cansada de tantos oradores bíblicos, de tantas personas que se toman atribuciones de decir esto y lo otro, cuando ellos mismos son cautivos del pecado y de la ignorancia y no han comprendido para nada el espíritu y el corazón de Yahvé. Entonces, lo que he dicho, hermanos, es lo que yo considero. Dios, aparte, Dios sea siempre veraz si yo me he equivocado. Eso es problema mío. Pero Dios sea siempre veraz y siempre fiel y fidedigno. Yo, hermanos, tengo que decirles también que yo sé, al escribir, al hablar en este video que estoy hablando, yo sé que tal vez voy a tener poca gente, que quizás con suerte 2 personas puedan escuchar estas palabras, porque eso ya está escrito. Dijo Salomón, conocí a un hombre humilde que vivía en un pueblo pequeño, en una aldea. Salvó este hombre a esa aldea de grandes hombres, de grandes enemigos, los salvó ese pueblo. ¿Y quién se acuerda de ese hombre? Nadie. Y ese hombre es el Señor Jesucristo. Se acuerdan de labios me adoran, dice, pero mi corazón está lejos. El corazón de nosotros está lejos de Dios. Entonces dijo Salomón, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. ¿Por qué, queridos hermanos en el Señor, no es escuchada la palabra del humilde? Porque es más difícil escuchar a la verdad que a la mentira. Sin embargo, habla un Armando Alducín, un Jim Staley, un Chris Brown, un Rasdacin, un Michael Roux, tantos que han hablado acerca del calendario hebreo, del Shabbat, de la venida del Señor. Aparece un mentiroso aquí en Chile que yo digo que es el anticristo, porque anticristo es toda persona que sea contraria a la doctrina de Cristo. No es necesariamente un solo anticristo. Ha aparecido aquí en Chile un anticristo que se llama, su nombre lo indica que es anticristo. Se llama Cristian Contreras y se hace llamar Dogfile. Ha dicho tantas cosas que el Señor Jesucristo no va a venir a la tierra, que Judas no traicionó al Señor, que han aparecido unos nuevos evangelios apócrifos que son la verdad y que al canon de la iglesia no le convino que esos evangelios aparecieran, y que él lo sabe todo y habla por 4 y tiene el infierno en la lengua. Ojalá, hermanos, que yo pueda en unos días no tan lejanos hablar acerca, quiero tener un mensaje preparado acerca de Judas, de lo que dice este hombre que debe ser digno de aplauso, Judas, que si no hubiera sido por Judas, que el Señor no hubiera muerto en la cruz. Que el Señor reprenda a este tal Dr. Fire anticristo. Y yo quiero hacer ese video, hermanos, pero no les aseguro en qué tiempo lo haré, porque esto es muy difícil, hermanos amados. Esto para mí es muy difícil, porque he hablado, no sé si ustedes se dan cuenta que estoy hablando por horas, minutos y no tengo apuntaciones. También cuando empiezo a hablar, yo le oro de antemano al Señor para que en mí rebose palabra buena, dirijo todas mis palabras a mi rey, dirijo mi canto al rey y le pido que mi lengua sea pluma de escribiente muy ligero, así como dice Salmos 45:1. Yo oro en secreto y le digo, Señor, hable usted por mí, porque a usted no le gusta que uno prepare un mensaje. Él dice,
no te preocupes de qué cosa vas a decir porque yo hablaré en tu boca. Entonces yo estoy confiando en esa palabra, he confiado y como ustedes han visto, he hablado. Incluso he tartamudeado porque para mí, no sé si para ustedes se habrán dado cuenta que hablar de la Biblia es algo que demanda mucha energía y está considerado por los científicos del mundo que el ser humano utiliza solo el 1% del cerebro. Y yo siento que cuando hablo de la Biblia, utilizo el 100% de mi cerebro y entonces mi mente está tan rápido. Ahorita estoy hablando y estoy pensando en otras cosas de otros versículos bíblicos y entonces al como entrelazar las ideas hay un alboroto en mi lengua y en mi mente. No sé si se habrán dado cuenta, pero si ven cómo con rapidez rectifico, es porque tengo la ley escrita en mi mente y en mi corazón. Entonces se me hace tan difícil. Para mí hubiera sido fácil escribir un testamento y empezar a leerlo y no poner mi cara para que crean que yo estoy hablando. Pero no, y hubiera puesto una pantalla y con unas anotaciones ahí, hacer que hablo y no hablo nada y el que habla es otra persona que le está indicando lo que debe decir. Ya, no, sin embargo yo quise cumplir como Dios dice, cuando vayas a hablar no pienses en qué cosas vas a decir, porque yo soy el que voy a hablar por ti, le dijo a Jeremías, y no temas ni desmayes que yo estoy contigo. Entonces para mí es tan difícil que yo debo decirles algo para que ustedes vean lo difícil que es para mí hablar de este tema. He estado tan cansada que no he podido ni dormir pensando en las cosas. Como decía mi abuelita, me metí en camisa de 11 varas y ahora tengo que aprender. Porque cuando hice el primer capítulo, yo no pensé que se iba a prolongar de este mensaje que estoy dando. Y se me fue prolongando y yo decía, Dios mío, ¿cómo sigo hablando? ¿Será que fallaré? ¿Haré bien las cosas, Padre? Que yo no quite ni una jota ni una tilde de la ley. Y es tan difícil hablar de cosas de Dios. Hablar de cosas de Dios es otro nivel, hermanos. Créanme, yo con conocimiento de causa les puedo decir que no es lo mismo hablar cosas de hombres que cosas de Dios. Yo humildemente les digo, para que ustedes sepan cómo me he cansado tanto, humildemente les voy a decir que yo cuando era estudiante, fui ganadora de concursos de libro leído, pero no me cansé tanto como ahorita me he cansado, he quedado súper agotada, no puedo dormir, mi mente tiembla, mis piernas, los reflejos no me están, no me puedo apoderar de mis propios reflejos, me he querido caer, me he golpeado los codos desde que estoy hablando porque he demandado mucha energía para hablar estas cosas y más que nada el temor y el temblor de que esté diciendo yo cosas que tal vez sean anatema. Pero ya le digo, si es que yo me equivocara en algo y yo dije esas cosas confiando en que Dios hablaba por mi boca. He dicho cosas, yo me he dado cuenta, incomprensibles que yo nunca las había imaginado. Como por ejemplo dije que Dios cuando en el Génesis dijo hágase la luz y que hizo el día y la noche, ¿verdad? Para que haya luz en el día y oscuridad en la noche, que allí fue que ideó a la luna y al sol. Lo dije yo y nunca lo había pensado. Y es que Dios, Él en su mente piensa las cosas y después las fija y las hace. Y todos sabemos que fue el tercer día que hizo las lumbreras, los Moedín, para las naciones, al sol y la luna. Y digo cosas incomprensibles que solo Dios las entiende. Porque Él antes de formar las cosas, Él ya las tiene en su mente. Entonces cuando dijo hágase la luz, Él ya ideó la luna. O sea, la luna y el sol, todo ya estaba en su mente fabulosa, amigos. Entonces dije cosas muy incomprensibles y hablé en lengua de tartamudos, porque así lo dice Isaías, en lengua de tartamudo habló Dios Jehová a este pueblo. Un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón. En lengua de tartamudo Jehová hablará a su pueblo y por eso mandó a Moisés a Egipto. Moisés, cuando Dios lo mandó a sacar a su pueblo, le dijo, pero Señor, ¿por qué me eliges a mí? Ahí está mi hermano Aarón, que es sabio y rápido en la palabra. La lengua de Aarón es pluma de escribiente muy ligero, pero yo soy hasta tartamudo, Señor. ¿Cómo tú me vas a mandar a mí a sacar a tu pueblo si yo no sé hablar?
Y el Señor le dijo, no, a mí me place, como Aarón tengo miles y miles y miles, a mí me place que seas tú, porque en ti voy a demostrar la excelencia de mi sabiduría y de mi fuerza. Amén, aleluya, hermanos. Entonces así estoy yo, diciendo cosas indescifrables que solamente por el Espíritu creo haberlas dicho. Y también sé, amados hermanos, que, como dije antes, Salomón ya dijo que la ciencia del pobre es menospreciada y no son escuchadas sus palabras. Sé que no van a ser escuchadas mis palabras porque soy una pobre mujer, no tengo títulos en teocracia, no soy una doctora en Biblias, nada, simplemente una mujer que ama a Dios y ha leído la Biblia por 30 años sola, ayudada por el Espíritu Santo, que es el que me ha enseñado y me ha exhortado. Sé que no me van a escuchar, hermanos, y lamento que no me escuchen, pero así sea una sola persona que me vea y me escuche, ahí va a haber felicidad en mi corazón, porque en los cielos hay alegría cuando una sola persona se salva de su mal camino y vuelve al reino de los cielos. Entonces me doy por satisfecha que una sola golondrina me escuche. Y cuánto quisiera yo ser como mi hermana María Cristina Guevara. Mi hermana es licenciada en letra y ella, les cuento, amados hermanos, que así suba una fotito chiquita de su esposo, de ella, de su familia, enseguida a los 5 minutos tiene 150, 200 seguidores que le ponen me gusta. ¿Cómo quisiera yo? Como ella es profesora, ella tiene muchos contactos, amigos profesores del colegio y vive en un pueblo pequeño, entonces todo Junín en Manabí, Ecuador, la conoce y la quiere y todo el mundo que me gusta, que me encanta, y yo quisiera ese poder de convocatoria que tiene mi hermana para así suba cualquier cosa. Si quiere subir la imagen de un perro, cualquier cosa que está dormida, que está despierta, pero al instante así, que ya que me gusta y 150, 200, 140 y yo me quedo pasmada. Y yo digo, ¿cómo yo quisiera tener ese poder de convocatoria de mi hermana? Pero Dios le ha placido que yo sea, ¿qué le digo? Una hojita seca que ande por el suelo, un granito de arena. Así le ha placido a mi Dios. Porque yo mismo he decidido no ser parte del sistema. Yo mismo, pudiendo haber hecho grandes cosas, que en mi juventud fui ganadora de concursos de libro leído, fui la abanderada de mi colegio, lo digo para que ustedes vean la excelencia del poder de Dios y que ahora para hablar de cosas de Dios tengo que pensarlo, tiemblo, me equivoco, tartamudeo. ¿Se imagina usted a una oradora de concurso de libro leído equivocarse? En vez de decir tiza, decir tusa. No, pues si uno gana por la, ¿cómo le puedo decir? Por la excelencia de la palabrería que uno pone en el relato que está haciendo. Pues ahora me he equivocado muchas veces para que se manifieste el poder de Dios, que Él busca a los tartamudos para que sean grandes, para que manifiesten, no para que yo sea grande, para que sea grande el poder de Dios aquí en la tierra, en los seres humanos. Entonces, hermanos, yo también quisiera, también envidio con una envidia sana a la tigresa del oriente, hasta ella, por hacer tantas cosas, ya anciana, bailar, hacer tantas cosas como tiene la de seguidores, porque es fácil para el mundo seguirlo, lo gracioso, lo que no te acusa, lo que no te demanda energía, lo que te hace vivir la vida locamente, lo que te predica agua, pero bebe vino. El que te predica libertad, pero es cautivo del pecado el mismo. A esas personas las siguen como a Jim Stanley, que tiene pero miles y miles de K en el Twitter, en YouTube. Qué gusto que me da, porque de toda manera, ¿quién es el que gana de todo? De todos esos seguidores, aunque sean cosas equivocadas que diga Jim Stanley. El que gana es Jesucristo, porque la semilla la pone el hombre. Por eso dijo Pablo, Apolo sembró, Apolo regó, yo sembré, pero el que da el crecimiento de la semilla es Dios. Pues Jim Stanley pondrá su bocadito, su mascadita ahí, pero el que va a dar el crecimiento a esa alma que lo está escuchando es Dios. Entonces, así diga tonterías, barrabasadas en la Escritura, el que gana es el Señor Jesucristo. Porque Jesús dijo, no hay nadie, escúchame bien, no hay nadie que empiece predicando en mi nombre que no termine alabándome. Amén. Que así sea por siempre y para siempre. Que la primera en convertirse
de mi mal camino, de todo lo que he hablado, sea yo, amados hermanos, que yo sea la primera en cambiar mi derrotero, en pedirle cada día al Señor que renueve mi corazón nuevamente. Y ya no quiero ser igual, quiero ser distinta, hermanos. Discúlpenme, que yo sea la primera en escuchar estos mensajes y sorprenderme yo misma del amor de Dios para el hombre. Cristo viene, hermanos, Cristo viene pronto, a pesar que ese farsante de este chileno que es compatriota de mi padre, Cristian Contreras, diga que el Señor no va a venir. Sí, perdón, compatriota de mi esposo, ¿ya? Porque para mí él era como un padre, él fue mi maestro, el que me llevó de la mano al camino de Dios, y Dios me perfeccionó y cumplió en mí su promesa, que como lo dijo el profeta, y serán todos enseñados por Dios. Y también dijo, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena obra al que nos instruye. Dejémonos ya de rudimentos, de hombres, de malas enseñanzas, amados hermanos. Yo he hablado mucho sobre este tema del Shabbat, de lo que significa el Shabbat de Dios. El Shabbat de Dios fue dado al hombre para que hagamos el bien, pero no es el Shabbat verdadero de Apocalipsis, porque en 3 partes aparece el Shabbat. Aparece en el Bereshí, aparece en Éxodo, que es el del hombre, y tenemos en Apocalipsis, que es el verdadero. Cuando el Señor venga, Él nos va a dar nuestro reposo, porque ahorita en la tierra no tenemos reposo. ¿Cómo vamos a tener reposo, hermanos? Si todos corremos, nos despedazamos cuando vamos a la casa del Señor, es para mordernos, para comernos, para andarnos criticando, que mira esos zapatos, que mira esos vestidos, y corremos apresurados a comer la cena del Señor como que si no tuviéramos comida en la casa, porque eso es lo que pensamos que es una comida, cuando el cuerpo del Señor y su sangre es santa, es sagrada, y la bebemos indignamente. Digo la bebemos como que yo la bebiera, porque yo me he hecho un propósito de nunca beberla hasta que el Señor no venga, porque yo no soy digna, no tengo las señales ni la marca del Señor en mis manos para yo beber indignamente de la sangre del Señor y comer su cuerpo. No sé si a Dios le plazará que yo cambie de idea y que yo me bautice, porque todavía no me he bautizado, porque soy temerosa de Dios, porque yo sé muy bien lo que dice, amados hermanos, Hebreos 6, que es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento, porque tendríamos que crucificar de nuevo al Señor Jesucristo. Entonces, esas cosas de bautizarse no es cosa de salir mojado nomás, de una piscina que meten ahí los hermanos, o unas gotitas de agua que echan los católicos. Y no es que estoy criticando a mis hermanos, sino que critico a la doctrina, no al hombre. Entonces es necesario que seamos bautizados, pero en espíritu y en verdad, hermanos. Y yo le he dicho al Señor, estoy aquí en Chile ya próxima a partir, y le he dicho, Señor, si tú quieres que yo sea bautizada antes de irme, te ruego que me mandes a la persona indicada para que me bautice, así como se bautizó el eunuco etíope, que solamente Felipe lo bautizó, y después, para demostrar que era Dios el que bautizaba, Felipe desapareció y quedó solo el eunuco. Así yo quisiera, le digo, Señor, si tú quieres, o si no, quieres que yo me bautice en el Ecuador, tú vas a poner la persona idónea para que yo sea bautizada. Entonces, amados hermanos, ya le digo, me siento muy feliz de todo lo que he dicho, y en síntesis, no vayan a interpretar las cosas que yo he dicho. Todas las cosas que he dicho, que si alguna persona desea celebrar el Shabbat, es como una concesión de Dios. Porque yo he entendido así en las cartas del apóstol Pablo, que él dice, si alguno celebra un día, guarda un día, para Dios lo guarda. Y el que no lo guarda, para Dios no lo guarda. Y entendí también que si alguno quiere comer carne, él quiere comer carne, no lo que entra por la boca contamina al hombre. Son las maldades, las cosas malas que salen del corazón las que contamina al hombre. En los tiempos de antes era hasta inmundo comer cerdo, pero el Señor santificó todos los alimentos, y solamente es pecado cuando uno duda de lo que hace. Por eso hay que estar plenamente convencido que el reino de Dios no es comida ni bebida, ni días de reposo, ni lunas llenas, que eso tiene afligido al Señor. Pero si alguna persona piadosa, bondadosa, lo hace de buen corazón guardar el Shabbat,
por supuesto que Dios se lo va a aceptar, pero no como una salvación, sino como un acto de obediencia, de cariño hacia Él, y que no se crea superior a su hermano. No hagan que por el Shabbat y por la comida se pierda el alma de tus hermanos, que Cristo murió por ellos así como por ti. Entonces, yo les ruego, hermanos, que si alguien quiere ir a celebrar el Shabbat, puede hacerlo, pero lo haga conforme a se le enseñó a Moisés en el monte. Y recuerden que para el cristiano verdadero ya no estamos bajo el pacto antiguo, donde se guardaba el Shabbat. El pacto nuevo es esa esperanza del Shabbat que Dios nos va a dar. Y en el pacto nuevo hay otras leyes que el Señor Jesucristo, muchos hay disputa también que abolió, que no abolió. Bueno, la cuestión es que Él clavó en el madero esas leyes. Si las abolió cumpliéndolas, haciéndolas. Él tenía el derecho, porque Él era el Señor de las leyes, el Señor del reposo. ¿Ya? Entonces nosotros estamos bajo ese nuevo pacto, estamos, a pesar que murió la ley antigua, revivió una nueva ley que es la ley del Cristo. Y en la ley del Cristo también tenemos mandamientos, y los mandamientos que nos puso Cristo son más gravosos, les digo, hermanos, que los del pacto terrenal, del pacto antiguo de Moisés, son más. Porque en el tiempo de Moisés se decía, por ejemplo, si se querían separar, repudiar a la esposa, divorciarse, Moisés decía, denle en carta de divorcio y ya. Carta de repudio y ya estaba el divorcio. Pero el Señor de Jesucristo en las bienaventuranzas dijo que no hay divorcio, sino solamente por adulterio, por fornicación. Así muchas cosas Él las puso, las explicó más gravosas porque estábamos ya sobre la ley del Cristo. Él tenía derecho a formar nuevas leyes porque Él dio su vida por este nuevo pacto que es el que estamos. Y es tan difícil de entender para los eruditos bíblicos qué significa el nuevo pacto. El nuevo pacto es tan sencillo para el amor. El nuevo pacto es amor, y para el amor no hay ley. No tienes que matar a nadie, palominos, nada para ser salvo. No tienes que guardar Shabbat, solamente tienes que seguir guardando el Pesá, que lo dijo Pablo en Corintios, que es la conmemoración de la muerte del Señor. Es lo único que sigue vigente, que tenemos que cuantas veces celebremos ese pan y esa sangre, comiendo y bebiéndola, entonces ahí conmemoramos la muerte del Señor. Y ya están cumplidos en el pacto antiguo, se cumplieron ya cuatro fiestas solemnes del Señor, se los digo desde ahorita. Y solo nos quedan 3 que esas comprenden a la venida del Señor Jesucristo. Y que muchos eruditos dicen que el Señor Jesucristo va a venir en septiembre, pero eso sí dicen que no se sabe de qué año. Porque en septiembre, según el calendario hebreo, se celebran las fiestas de las trompetas. Y el Señor en Tesalonicenses dice que va a venir con voz de mando, con voz de trompeta. Entonces se supone que va a ser en septiembre, pero eso sí, nadie puede decir el año, el día y la hora, porque eso, la Biblia dice que Jesús, nadie lo sabe, ni siquiera Jesús ni los ángeles. Pero yo digo, hermanos, me atrevo a decir que Jesús no lo sabía, su día, su hora de venida, cuando estaba aquí en la tierra. Pero ahora que ya está donde el Padre, Él sabe todos los secretos, porque incluso nos dijo, cuando yo me vaya, ya no les voy a hablar con alegorías, sino que les hablaré directamente. Todo lo que yo escuche de mi Padre se los comunicaré. Y Amós dice que el Señor no hará nada sin antes avisarle a sus siervos los profetas. Entonces, para mí, los eruditos dicen que en septiembre yo les doy razón a ellos. Les doy mi voto a favor, que sí, estoy de acuerdo con eso. Ahí no están mintiendo. Y sé que el año puede ser después de 10, 20, 30, 100 o hasta 1000 años. El año nadie lo sabe, pero de que va a venir en el otoño del Señor en septiembre, eso sí, porque ahí se celebran las fiestas de las trompetas. Eso es indiscutible. Y entonces yo añado, hermanos, pensando que tengo la mente de Cristo, que como dicen los eruditos, que Jesús no sabe ¿qué día va a venir Él? Porque dice que la venida del Señor representa el matrimonio hebreo. Y en el matrimonio hebreo solamente el padre sabía cuándo el novio iba a buscar a la novia, como cuando Abraham mandó a Isaac a buscar a Rebeca. ¿Me captan? ¿Me entienden?
Ya, entonces solamente el padre del novio sabe qué día va a mandar a buscar a su esposa, la novia. Y como Cristo viene por su novia, que es la iglesia, entonces no sabe. Pero yo digo aquí entre nosotros, hermanos, que el Señor no se ofenda por mis palabras. ¿Qué hijo que conoce a su padre de la manera que el hijo conoce al padre, que Yeshua conoce a Yahweh? No va a saber o no va a imaginar el corazón de su padre qué día va a venir, sino que como que él se hace medio tontito, como que no sabe. Pero acá mis hijas, por ejemplo, yo tengo 5 hijas mujeres, Dios no me dio el honor, la alegría de tener también un hijo varón. Mis hijas me conocen a mí, pero de la cabeza a los plantes de los pies. Ellas saben cuando yo estoy cansada, cuando yo estoy enferma, ni yo mismo lo sé. Y me dicen, mamito, estoy enferma. ¿Y por qué? Porque su voz se le nota opaca, que como que se le cansa, como que está ahogadita, como que se le va, mami, algo tiene usted. Cuando estoy preocupada lo saben. Y saben las cosas que yo voy a hacer y que voy a decir antes de que la pronuncie. Y eso que mis hijas son terrenales, son tontitas, no comparables al Señor Jesucristo. Entonces para mí que Él ya sabe, una vez que está en los cielos, acá en la tierra no sabía. Y ahí es que falla el hombre, porque el hombre se ha detenido a las cosas terrenales. Por ejemplo, muchos dicen que los muertos, nuestros muertos cuando mueren, nuestros seres queridos, dice que cuando mueren ya están muertos, no saben nada, no entienden nada. Porque eso dijo Salomón en Eclesiastés. Pero cuando Salomón habló eso, no había nacido Jesucristo ni había muerto por nosotros. Y Cristo nació y murió y venció en la cruz, y Él es la primicia de los resucitados, de los vivos. Entonces, de ahí en adelante, desde el año que murió Jesucristo y resucitó, todos nuestros seres queridos que descansan ya no están muertos, están dormidos. Y ellos despiertan de vez en cuando y hablan con el Padre. Ellos están vivos arriba, en el seno de Dios. Ellos en el templo de Dios, en el tabernáculo, ellos están vivos. Y ellos hablan, pero ya no tienen esta carne. Esta carne no hereda los cielos, pero ellos tienen un cuerpo espiritual que Pablo dice que uno es el cuerpo de los terrenales y otro el cuerpo de los celestiales. Una es la carne de los peces, otra de los animales y otra de los seres humanos. Yo en esas cosas no me meto, son misterios insondables de la magnificencia, de la maravilla de Dios. Yo no me meto en esas cosas, ni Pablo tampoco. Pero lo que sí les digo es que ellos están vivos, porque Apocalipsis 6:9 me lo dice. Me dice que vio las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesucristo, y que ellos se despertaron y hablaron con Dios, y que en vez de decir que perdonen a la humanidad, dicen: ¿hasta cuándo no nos venga, Señor? De toda esa gente mala que nos ofendió, nos siguió, nos persiguió. Nos mató, nos apedreó, como Esteban, que lo apedrearon, nos colgaron de la cruz, así como a ti, que muchos dicen que es el madero, que ese es otro lío, que después hablaremos de eso. ¿Ya? Entonces ellos están vivos. Yo tengo mi hija y mi esposo que están en el regazo del Señor, y ellos no están muertos. Ellos están vivos y yo lo siento. Y cuando mi esposo murió, nos hizo un gran milagro el Señor, que después les contaré lo que vivimos nosotras, que ahí entendimos que la persona cuando va a dormir está 40 días todavía aquí en la tierra su espíritu. Mi esposo se nos manifestó y lo vimos, y no fue una imaginación colectiva, y no es colectiva, lo vimos mis 4 hijas y yo. Cuando tuvimos un gran problema, que un señor nos quería robar nuestra casa porque ya nos vio indefensa, no tengo hijo varón, no tengo esposo, y él nos quiso robar las escrituras, y cuando yo estaba angustiada, mi esposo venía caminando por la calle con la misma ropa que él siempre cargaba cuando predicaba, con su bolsito, que todavía lo tengo, sus sandalias, y él de lejos me llamaba, pero como iban a cerrar ya donde estaba el fiscal, la fiscalía, yo le dije a mis hijas que lo esperaran a él, y yo entré porque ya se iba a ir el abogado, y yo tenía que arreglar rapidito eso, que ese señor con mis escrituras, había sacado unas motos, pero de esas motos carísimas, inmensas, que son 4x4, había sacado con mi casa, como que yo le había dado la casa y en garantía, no sé qué cosa. Entonces yo tenía que testificar que yo me eximía de cualquier responsabilidad en esa operación fraudulenta de esa casa comercial, porque para que yo sea garante tenía que ir yo. Entonces yo no sabía si ir al encuentro de mi esposo o del fiscal.
Y entonces dejé a mis hijas, dejé a Charibel y todo, pero cuando yo salí, dice que mi esposo triste se viró y se fue a una cuadra antes de que yo llegara. Y él se nos manifestó y Dios sabe, hermanos, que yo no miento, no tengo por qué mentir porque no estoy ganando plata ni oro. Si ustedes me quieren creer, allá ustedes, pero me pasan cosas, nos pasaron cosas que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, como decía el apóstol Pablo, pero que son verdaderas y el Señor y nosotras lo sabemos. Entonces, para mí, están vivos mi hija y mi esposo. Y todo el que muere en Cristo Jesús después que Él murió está vivo, no está muerto. Los testigos de Jehová no saben nada. Ellos se basan en el Viejo Testamento, en el pacto antiguo que ya está muerto. Nosotros estamos en el pacto no de la carne, sino del Espíritu, que tiene, cuando le fallamos al pacto del Espíritu, tiene mayor condenación que la que se le dio a Moisés. Porque en los tiempos de Moisés morían por 2 o 3 testigos irremediablemente. Acá, ¿cuánto mayor castigo no pensáis que recibirá el que pisoteare la sangre preciosa del pacto? Por eso es que yo todavía no me he bautizado, hermanos, porque el apóstol Pablo dio un ejemplo bien clarito, que la tierra, porque nosotros somos tierra en ejemplo del Señor, que bebe la lluvia es el Espíritu Santo que viene sobre la tierra a nosotros, y produce espinos, después que le ha caído el Espíritu Santo, produce espinos y abrojo. ¿Qué pasa con esa tierra? Dijo el apóstol Pablo, es maldecida y está próxima a desaparecer y a ser quemada. Porque la tierra que bebe la lluvia, que es el Espíritu Santo, debe dar buen fruto. Debe dar buen fruto, amados hermanos. Entonces yo por eso tengo ese temor, pero sé que tengo que bautizarme y en este momento yo le ruego a mi Señor que me dé vida, mucha vida para yo lograr antes de partir de esta tierra. Yo quiero ser bautizada para ser en verdad una nueva criatura y tener mi vida en un pizarrón nuevo y dejar todas mis cosas atrás y seguir adelante a la perfección para ver si logro alcanzar la salvación, como dijo el apóstol Pablo, no que ya la tenga ganada. Sin embargo, mi corazón sabe que arriba me está esperando la corona de dicha, la corona de felicidad, la corona de galardón, porque Dios no es ingrato, no es humano para desechar la obra buena de un hombre, así está equivocada cuando lo hace de corazón. Entonces, mis amados hermanos, me despido. Hasta la próxima vez, hermanos. Que el Señor me los bendiga y recuerden otra vez que nuestro pacto es ahorita solo de un mandamiento en el que están resumidos 603 mandamientos. Es toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples esa ley de amar a tu prójimo como a ti mismo, estás primeramente amando a Dios, después a todos tus enemigos, estás cumpliendo toda la ley, no vas a matar, no vas a robar, porque el mismo que dijo que guardes el Shabbat, también dijo no adulterarás, no fornicarás. Sin embargo, cumplimos nomás lo fácil, que es facilito, vuelvo y digo, encerrarme en una iglesia y hacer que oro mientras estoy con el celular y ni escucho el mensaje del pastor y estoy con el celular, o si no, la gran blasfemia de este siglo de ver la Biblia por medio del celular. Que para mí eso, discúlpenme, pero eso a mí me parece una blasfemia de coger un celular para ver las cosas del Señor. Cuando Dios dice que teníamos que atarnos en el cuello la filacteria y que teníamos que tener escrita en la mente y el corazón, no en celular. Bueno, pero eso es otra cosa, eso es personal. Ya, entonces, de nada vale pues que cumplamos el pacto antiguo si estamos bajo el nuevo pacto, que es sobre mejores promesas, amados hermanos. Ya en en único mandamiento que nos deja, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, ahí está incluido el Shabbat. Ahí está incluido el Shabbat, hermanos. Y yo les digo que no es malo que el hombre celebre el Shabbat, pero tampoco es bueno. Y que es mejor librarse de esas cadenas. Y que es mejor que librarse de toda clase de cadena. ¿Por qué? Es bueno ir a la iglesia, congregarse, pero más bueno es adorar en espíritu y en verdad. Y más bueno es hacerle caso al Señor cuando dice salid
de Babilonia la grande, pueblo mío. Si puedes, líbrate de esas cadenas de doctrina falsa, de pastores falsos, de violadores, de gente asesina que se toma la atribución de dar libertad cuando ellos mismos son cautivos y esclavos del pecado. Son huesos blancos, sepulcros llenos de gusanos, que guías ciegos que quieren enseñarle a la gente cuando ni ellos mismos saben discernir el bien y el mal, como yo, mi esposo siempre decía, y mi hija Cheribel, el chiste de Condorito. Condorito es una revista chilena que después le hicieron colombiana, y este Condorito dijo, fue al pueblo de Pelotillehue, un pueblito imaginario de Chile, y entonces era sacerdote Condorito, pues iba en un burrito, andando en su burro. Entonces empieza a preguntar que dónde queda la iglesia del pueblo, y la gente le dice, sí, está por allá viene otro, y le dice, sí, mira, camina 2 cuadras, camine padrecito 2 cuadras, y cuando llega a las 2 cuadras, vire a la derecha. Después avance 5 cuadras y vire a la izquierda. Luego que vira a la izquierda, camine 3 cuadras y vira a la derecha. Entonces, Condorito contentísimo le dice al campesino, al feligrés del pueblo que le ha ayudado con la dirección de la iglesia, porque él estaba nuevo en ese pueblo y no conocía dónde era la iglesia. Le dice, gracias, amado hermano. Dice, el domingo te espero para que escuches mi sermón, para ayudarte y enseñarte cómo llegar al cielo. Entonces viene Condorito y se muere de la risa. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que usted me va a enseñar a llegar al cielo, padre? Si no puede llegar ni a la iglesia de este pueblo chiquitito, pues. ¿Cómo usted me va a llevar? Entonces, pues ahí cae plos para atrás el Condorito. Entonces, esas son las religiones, esos son los pastores. El chiste de Condorito. Ellos mismos están enseñando a llegar al cielo y se pierden para coger una línea para llegar a su casa. Se pierden en los mandamientos del Señor porque se les hace atadura, se les va en collera las letras, y la letra los llega a matar, como dijo el apóstol Pablo, porque se les va en collera los números de Dios y las letras. Entonces, amados hermanos, todo es bueno, todo es lícito, pero hay cosas que no convienen. Es bueno que el hombre trate de hacer cosas buenas para el Señor, que celebre el Shabbat, que celebre tantas cosas, que vaya a la iglesia, pero si puedes librarte de esas cadenas, libérate, amado hermano, como me liberé yo. Libérate porque los tiempos son cortos, el Señor viene, y el Señor ya viene con su voz de trompeta, que ya se está escuchando por todas partes del mundo, el sonido de estas trompetas. Y aparte de estas trompetas que se están escuchando, se han escuchado 7 sonidos más, entre ellos el sonido de un cachorro de león y de sirenas y de ambulancia. Y ustedes saben que cuando se escucha el sonido de una trompeta es para anunciar peligro, para exaltar la coronación de un rey, y para muchas cosas es la trompeta, cuando hay desfiles de los militares, todo, ¿no? Entonces dice que en el mundo se están escuchando unas trompetas que los científicos no saben de dónde han aparecido. Eso no me alcanzo para hablar, y quizás en otra ocasión hablaremos de estas trompetas, qué significan, amados hermanos, pero lo que yo sí les digo es que el Señor viene, y pronto voy a desenmascarar a ese anticristo de aquí de Chile, Cristian Contreras. Y con la Biblia le voy a hablar, porque yo sé hablar así humildemente con el pueblo, pero si ellos tienen osadía y saben las escrituras, yo también tengo osadía y también sé las escrituras, y sé hablar también con los mentirosos, y sé, ¿cómo les puedo decir? Sé ser fuerte cuando es necesario, aunque digan que ahorita soy débil, que he hablado cosas dulcecitas, pero también sé llegar con vara. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor me los ame, que el Señor nos cubra de su amor, que nos siga dando inteligencia y que nos siga dando ese pensamiento, esa mente de Cristo, y sobre todo que nos dé lengua de escribiente muy ligero para predicar su palabra y cumplir el Salmo 16. Que en uno de sus versículos del Salmo 16, que es uno de mis preferidos, dice, el rey David dice, ¿cómo le pagaré al Señor todos sus beneficios que ha hecho conmigo? Y prácticamente dice, ya sé, tomaré la copa de la salvación y haré votos, dice, y diré, creí, por tanto hablé. Entonces, nadie que no hable de la palabra de Dios, del reino de Dios, no ha creído. Porque el diablo, amados hermanos, también cree, porque él estuvo arriba en los cielos y él cree en Dios, sabe que existe, cree nomás, pero no lo obedece. Entonces la clave para ser cristiano es decirlo del Salmo 116, creí, por tanto hablé,
Y eso es lo que he hecho en este día, yo, amados hermanos, porque ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí si yo no anunciara el evangelio, como dijo el apóstol Pablo y el profeta Jeremías. Amén, hermanos, que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima.